mensaje, ¿sí? Es así, venciendo el asedio. Y quisiera que podamos orar en este sentido. Vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a tratar de comprender en profundidad de qué se trata esto, ¿sí? Y yo quiero que vos y yo podamos orar con inteligencia, con sabiduría, con fe en nuestro corazón, porque es hacia allí, hacia donde Dios nos lleva, hacia entender a través de la fe cuál es el camino por el cual yo puedo vencer el asedio. Ahora bien, ¿de qué asedio estoy hablando? ¿Sí? Antes de orar, ¿de qué asedio estoy hablando? Vamos a leer un pasaje en la Escritura, ¿sí? En el libro de Hebreos, te invito a ir allí. En el capítulo 12 del libro de Hebreos, el primero de los versículos del libro de Hebreos 12, menciona este asedio del cual lleva título este mensaje. Dice, por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, librémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El Señor Jesús nos está estimulando, ¿sí?, a poder vencer el asedio. ¿Sabes? Este versículo 1 de Romanos es muy interesante, ¿sí?, en medio del contexto en el que está. Porque quien está escribiendo esta carta a los hebreos le viene narrando en todo el capítulo anterior la vida de grandes hombres y mujeres que a través de la fe lucharon poderosamente para verse librados de los enemigos y alcanzar lo que Dios tenía para ellos, tanto en lo natural como en lo espiritual. Y hay una larga lista. Al capítulo 11 se lo llama, ¿sí?, los héroes de la fe, el salón de la fe. Así que cuando va terminando toda esta lista de hombres y mujeres, Dios nos dice de esta manera: fíjense en que ustedes tienen a vuestro alrededor toda esta gran nube de testigos, hombres y mujeres de fe que han pisado esta tierra, han caminado en fe en esta tierra y hoy son testigos de la fe que ustedes tienen. Los están mirando, los están viendo, dice esta escritura. Están a nuestro alrededor. Cuando vos te acercás al cielo en adoración, te acercás a todos los santos que moran con Cristo allí en los cielos. Y ellos ven nuestra vida. Abraham, Isaac, David, todos los grandes hombres y mujeres de Dios están allí viéndonos. Y nos dice esta escritura que en medio de este contexto, nosotros necesitamos terminar o descargar o quitar de nosotros todo peso y también sacar de nosotros o salir del asedio del pecado sobre nuestra vida. Y esto realmente es muy importante. Así que quisiera que vos puedas orar al Señor junto conmigo. Cada vez que vamos a la palabra de Dios, hacemos esto para que el Espíritu Santo de Dios nos venga trayendo luz a cada uno de nosotros. Y yo estoy viendo cada vez más esa luz del Espíritu Santo, no solo para mi vida, pero en la vida de muchos de ustedes, porque escucho los testimonios de ustedes, escucho lo que ustedes me cuentan, escucho lo que está pasando, y sé que el Espíritu Santo de Dios se está moviendo muy, muy fuerte en quienes abren el corazón a esto. Así que si esta mañana vos tenés esta inquietud de que Dios haga, de que Dios abra tu corazón, ora al Espíritu de Dios, porque solo Él puede abrir tu mente y tu corazón. Vamos a orar a Él. Señor, te damos gracias porque hemos podido estar en este lugar cantando, adorándote, orando los unos por los otros, orando por las necesidades. Señor, trayendo delante de ti todas las cosas, Señor, para que vos puedas poner tu mano de poder, porque nuestra fe está puesta absolutamente en ti, Jesús. Señor, y sé que estás obrando en nosotros. Has hecho una obra de poder en el pasado y quieres que nosotros podamos tomar esta obra de poder. Quieres que nosotros podamos ver y caminar en la fe en la cual tú nos estás estimulando a andar. Quieres que podamos pararnos en cada senda espiritual que has hecho para nosotros, que has construido para nuestra vida. Poder pararnos allí y vivir de toda la plenitud
del poder de tu cruz y del poder de tu resurrección. Jesús, por eso esta mañana oramos para que tu Espíritu Santo abra nuestra mente y nuestro corazón y no haya otra interferencia en nosotros. Padre, sujetamos nuestros pensamientos en primer lugar a tu palabra, dando autoridad a tu palabra sobre nuestra mente y sobre nuestro espíritu, porque ella es la única verdad que existe sobre la faz de la tierra escrita. Esta bendita palabra tuya, Señor. Esto salió de tus labios para traernos luz y deseamos que esta mañana esta luz sea fuerte sobre nosotros. Ayúdanos, Señor, queremos entender esto, cómo salir de nuestras cargas, cómo quitarnos todo peso y cómo también, Jesús, poder salir del asedio del pecado. Te lo rogamos, te lo rogamos. Enséñanos, abre nuestro entendimiento, porque quizás nuestra mente está cegada, nuestros ojos no alcanzan a ver en medio de la situación espiritual en la que nos encontramos. Señor, tú sabes lo que vivimos en nuestra casa espiritualmente y a veces nosotros no lo vemos. Sabes lo que vivimos en nuestros trabajos, sabes lo que vivimos en el interior de la familia y en nuestra propia vida íntima. Tú conoces, Señor, el asedio del pecado y las cargas que estamos llevando. Ahora, Señor, en tu gracia y en tu misericordia, esta gracia a la cual venimos clamando porque tú has querido derramarla, Señor, te rogamos que nos traigas ahora luz. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aún tomamos este escudo, Señor, de fe, que es tu justicia sobre nosotros, para echar fuera de nuestra vida toda condenación, Señor, esta mañana, y poder acceder a esta puerta que nos abres por delante para saber cómo vencer, cómo triunfar, Señor, sobre estas cosas que cargan y asedian nuestra vida. Danos luz, te lo rogamos, Padre. Mira que venimos delante de ti a clamarte a ti, a rogar por la obra de tu Espíritu Santo con humildad en nuestro corazón. Señor, esta no es una oración al pasar, esta es una oración profunda de nuestro corazón. Necesitamos la luz de tu Espíritu porque queremos caminar en la obra eficaz de tu cruz. Señor, ayúdanos ahora, ayuda mi vida, Señor, ayuda la vida de cada uno de nosotros. Santo Espíritu, fluye con gracia en medio nuestro, porque te necesitamos profundamente. Y te damos lugar ahora a la palabra y a ti, Espíritu Santo, para que únicamente tú tomes autoridad sobre nuestras vidas y sobre todos aquellos que no solo estamos acá, sino que están escuchando este mensaje a través de las redes. En el nombre poderoso de Jesús, tu autoridad, tu poder no tiene límite, no tiene formas. Tú te extiendes más allá de lo que entendemos y confiamos en esa gracia sobreabundante que hay sobre nuestras vidas. Amén y amén. Aleluya, me encantó esta mañana poder comenzar orando. Me encantó esta mañana poder comenzar orando. Quizás deberíamos de buscar, ¿sí?, como desafío, como congregación, venir más temprano y comenzar orando los cultos, ¿sí? Comenzar quizás 10 minutos antes, 15 minutos antes, ¿sí?, orando, teniendo esta dinámica. ¿Qué les parece? ¿Cuánto les gusta esta idea? Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece si ya el domingo que viene arrancamos? Un poquito antes, venite de la reunión. Y cuando vengas, yo sé que nos encanta saludar y todo, pero lo podemos hacer después. Vení, juntate con 2 o 3, como hicimos hoy, que Marcos nos guió, y podemos orar, ¿sí? O arrodillate solo, pero empecemos a buscar al Señor. Vas a ver que va a haber gente aquí que va a estar levantando oración también por todos. ¿Amén? ¿Ok? Amén, el grupo de oración para venir más temprano y empezar a orar un tiempo, ¿sí? Tomar el micrófono, ministrar en oración mientras el equipo va preparando y ensayando. Amén. Necesitamos caminar en las herramientas, en las armas espirituales que Dios nos da. No estamos frente a un espectáculo, estamos frente a la iglesia del Señor, el poder del Espíritu Santo y el poder de su palabra. Entonces, esto nos tiene que desafiar tremendamente, ¿sí? Muy bien, dice la palabra del Señor entonces lo que leíamos hace un momento en el versículo 1 de Hebreos 12.
Por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, librémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este miércoles pasado tuvimos la oportunidad de escuchar a Jessica aquí en el estudio bíblico y compartió acerca de cómo era esta carrera, la que menciona el libro de Hebreos en la antigüedad, a qué se refería. Y la verdad que de una forma magistral dejó plasmado un montón de conceptos súper importantes. Una de las cosas que más me quedó, ¿sí?, entre muchas que anoté realmente, es esto, es que la carrera que vos y yo tenemos por delante, a diferencia de las carreras en este mundo, ¿sí?, cada vez que uno de nosotros llega, alcanza la meta. En el mundo hay uno solo que gana, ¿sí? Corre la carrera y el que va allí la gana. En el caso del cristiano, la carrera del cristiano, todos vamos a ganar porque todos vamos a correr hacia la meta y vamos a atravesar esa meta y el Señor está dispuesto a darnos un gran galardón del otro lado, un gran regalo, un gran premio que Él ha prometido, sus promesas. Así que estamos en medio de una carrera, ¿sí? Y dice la Escritura que vos y yo tenemos que esforzarnos al máximo para rendir en esta carrera, ¿sí? Ahora yo quiero decirte que en medio de esta carrera, la situación planteada aquí en Hebreos, ¿sí?, muestra a lo menos estos dos aspectos que tienden a ser dificultad o a traer dificultad a nuestra carrera. Por eso nos anima Hebreos, miren los testigos, miren los que ya caminaron, miren todos los que anduvieron en la fe. Fíjense, imítenlos, ¿sí? Pero en este punto va a cerrar esta gran galería de la fe, hablando de quien más y más poderosamente expresó la fe sobre la tierra, hablando de Jesús, ¿sí? Pero nos estimula a hacer esto y a descargar todo peso. Claro, nadie va a correr, ¿sí?, con cosas en la mano. Imagínate que vos decís que vas a salir a hacer una carrera y bueno, manoteas una silla a la pasada y te llevas el termo y el mate por las dudas y no sea cosa que tengas que mandar un mensaje, quizás la computadora también, una largue bien grande por las dudas que estés corriendo. Entonces vas y decís, bueno, voy a correr. No, nadie corre así, ¿verdad? Nos enseñaba Jessica cómo corría el domingo y los que se lo perdieron le preguntan a Jessica después porque fue muy claro el tema. Pero no, debemos despojarnos de todo peso para poder correr. Esto es lo que nos indica la Escritura. Y quiero llevarte a la comprensión un poquito más profundo de esto. La palabra peso allí es peso, es masa o estorbo. Estas son las palabras que se pueden traducir desde el griego de la palabra peso. ¿Sí? En muchos otros usos, en escritos griegos, en todas las edades, se refiere al peso o como algo a granel que resulta ser opresivo, que resulta ser aplastante. Ese tipo de peso opresivo, aplastante, es que la palabra de Dios nos está diciendo que debemos librarnos. Una carga pesada, una carga que tiende a uno tener que soportarla, está sobre uno y el peso uno lo siente y tiene que soportar. Este es el concepto de líbrense de ese peso. Fíjense, dice líbrense, librémonos de todo peso, ¿sí? Librémonos. Necesitamos, todos los que estamos acá, ser libres del peso que cargamos. Ahora, vamos a hacer un pequeño impasse ahí y yo quiero plantearte que vos mismo hagas una reflexión sobre tu vida. Decime cuántas veces vos te sentís durante el día o en la semana o como fuera, con peso sobre tu vida, que te sentís cargado, ¿sí? Yo no sé vos, pero a mí me ha pasado y me sigue pasando. Hay momentos donde de pronto me doy cuenta y ¿por qué estoy tan cargado, tan pesado? ¿Por qué tan oprimida la cosa así? Y a veces uno lo hace simple, uno lo hace fácil. Bueno, son las situaciones del país, son la economía, es el trabajo, es el mucho trabajo, ¿no es cierto? Porque estoy tan cansado, porque llegué a la noche y siento el peso de todo el día de trabajo. Pero ¿sabes qué? No es ese peso. El peso de todo un día de trabajo, cuando estuviste en paz trabajando, llegás a tu casa y estás cansado, pero no estás oprimido. Acá habla de un peso que te oprime, que te aplasta. ¿Vos lo podés identificar en tu vida? ¿Sabés cómo vencer ese peso?
Decime si más de una vez no levantás el teléfono y quizás le pedís a alguien o hablás con alguien por la calle o te cruzás con un hermano y le decís, mira, yo necesitaría que ores por mí, porque la verdad me siento sumamente sobrecargado. ¿No es así? ¿No lo sentimos? Ahora, ¿es nuevo esto? ¿Esto es algo que a vos te pasa nada más? No. Este escrito tiene 2000 años. Y ya Pablo es una de las teorías de que Pablo puede haber sido uno de los escritores o el escritor de Hebreos, pero no se sabe con ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que hace 2000 años atrás el peso opresivo también existía. Uno piensa, no, mirá, cómo los años de antes eran mejor. Antes había opresión también, ¿sí? Antes había opresión también. Lo que pasa es que tendemos a mirar hacia atrás y a ver las cosas buenas que recordamos nada más, ¿sí? Pero la realidad es esta. Y la Escritura nos dice, ustedes tienen que librarse de esa opresión. Está dando una indicación a tu vida y a la mía. Nos dice, vos tenés que librarte. Esto es algo muy interesante, ¿verdad? Porque nosotros vamos y decimos, bueno, que alguien me ore para que yo reciba liberación. Ese es otro tipo de liberación. Cuando habla de estas cargas, dice, vos tenés que librarte. Librémonos. Nos estamos animando entre todos. Librémonos de estas cargas. Quiere decir que vos y yo podemos librarnos de estas cargas. Si nosotros vivimos sucumbiendo bajo el peso de la carga opresiva en el diario vivir, es porque nosotros mismos ignoramos cómo ser libres de esto. Pero no porque no podamos ser libres. La Escritura nos dice que nosotros podemos ser libres y esta mañana vos vas a ver cómo podés encontrar esa libertad en Cristo. Cómo llegamos a sentirnos libres de la carga opresiva de todo este sistema que el enemigo ha creado. Pero lo otro que plantea este texto dice, pero también del pecado que nos asedia. Y ahí quiero llevarlos a la otra definición que se encuentra de esa palabra asedio en el griego. La definición correcta es algo que nos rodea y que te distrae con facilidad. La palabra es euperistatos. ¿Te dice algo? A mí tampoco. Pero es el griego. Euperistatos. Esa palabra es asedio. ¿Qué es asedio? ¿Algo que hace el pecado en mi vida? Sí. Bueno, el pecado me mancha, el pecado me lastima, el pecado destruye mi comunión con Dios. Sí. ¿Pero qué más? El pecado te asedia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que el pecado me asedia? Esto habla de todos, de todo ser humano sobre la tierra, pero al cristiano, el Señor le advierte. Y le dice, el pecado te está asediando, no sé si te diste cuenta, dice. Pero quiero que te des cuenta, abre los ojos porque el pecado te asedia. Señor, ¿qué es eso? ¿Por qué me asedia? Mirá, entendamos lo que es el asedio. El asedio proviene de esta palabra, por eso se las mencioné, euperistato, que es la composición de tres fases, ¿no es cierto? Una es eu, que significa pozo, la otra es peri, que es algo más versátil, y la otra palabra es istemi, que es algo como que se encuentra estático y ahí permanece, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? Vamos a desarrollar un poquitito, porque si vos y yo no comprendemos lo que es el asedio, difícilmente luchemos en contra del asedio. Y la palabra nos dice que vos y yo tenemos que ser libres del asedio. Así que yo tengo que entender de qué me tengo que librar, ¿está bien? Necesitamos estudiarlo, necesitamos entenderlo. Fíjate, apropiadamente, ¿sí? Es algo como que describe que lo abarca todo totalmente alrededor. Este concepto de asedio, euperistatos, abarca todo a tu alrededor. ¿Sí? Ahí vamos a ir a una frase en un momento. Abarca todo a tu alrededor. ¿Está bien? ¿Me seguís hasta ahí? No es algo que está enfrente tuyo. Es algo que abarca todo tu entorno. Dice la Escritura que el pecado nos asedia. Está alrededor de todo lo que existe.
¿Me seguís hasta acá? ¿Recuerdas cuando en Romanos la Escritura dice en el capítulo 8 de Romanos que la creación clama porque está bajo el peso del pecado, deseando ver la libertad de los hijos de Dios? Hablábamos hace unos domingos de esto. Todo el mundo está bajo este asedio, está rodeado por todos lados de pecado. Va a decir, bueno, eso lo puedo entender. Hay pecado por doquier. Bueno, sí, pero Dios nos manda ser libres del asedio. Fíjate un poquitito más. Figurativamente, es como un obstáculo grave que te rodea, ¿sí? Mientras vos querés avanzar con ímpetu, con ganas, desesperadamente querés salir de la situación. ¿Está bien? Entonces, por eso la imagen que vos tenés allí atrás, para que vos te lleves una imagen física o grabada en tu retina de lo que es el asedio. El asedio era como cercar un lugar fortificado para impedir que salgan quienes están en él o reciban socorro de afuera. ¿Eh? Por eso pusimos ese castillo. ¿Recordás en la antigüedad que se hacían unas grandes excavaciones y se las llenaba allí con agua y qué sé yo, animales y demás? ¿Para qué? Para que los que estaban adentro, obviamente eso no podía salir, pero en el caso, perdón, de estos asedios eran los que provocaban los enemigos, ¿sí? Esto se hacía de dos maneras. Se hacía de una forma buscando la protección, por eso se hacían esas excavaciones, para que nadie ingresara, pero también era lo mismo que hacía el enemigo, por eso elegí esa imagen, ¿sí? Porque el enemigo como que rodea todo de pecado nuestra vida y nos asedia y no podemos salir, pareciera, sin pisar en esto. Vos vas a encontrarte en tu vida de esa forma, que cada vez que querés hacer algo te encontrás queriendo caminar y está asediado y cada cosa que hacemos estamos pisando y seguro en algún lugar terminamos metiendo la pata, terminamos errándole, terminamos pecando. ¿Por qué? Porque el pecado está todo a nuestro alrededor, nos asedia, está cargando todo. Ahora la Escritura nos dice que vos y yo tenemos que ser libres de ese asedio. ¿Cómo se provoca esta libertad? ¿Cómo puedo ser yo libre para quitar mis cargas opresivas y poder vivir en felicidad en mi casa, todo el día, en mi trabajo, en donde sea, en mi familia, y a la misma vez caminar y no caer en medio de todos los pecados que me están rodeando? ¿Cómo hago? Porque esta es la realidad tuya y mía. Esta es la realidad que plantea la Escritura del ser humano y del cristiano fundamentalmente. Porque el cristiano entiende que hay pecado. Bueno, ¿y cómo yo salgo? ¿No te ha pasado que vos decís, te predisponés, te levantaste a la mañana, tuviste un tiempo de oración, leíste la Biblia, vos decís, hoy Señor, hoy sí, salgo adelante y voy a ir en victoria tras victoria y gloria tras gloria, y a los 5 minutos pegaste la patinada y estás renegando, estás echando espuma por la boca por algo que pasó, te enojaste con tu esposo, con tu esposa, no sé, algo pasó. Y vos decís, ¿qué pasó? Si venía bien, me levanté con todo el espíritu, me levanté con toda la fuerza. Dije, Señor, hoy voy a consagrar mi mente para adorarte de la mañana hasta la noche. Y a los 20 minutos estás diciendo alguna cosa que no tenés que decir. Se te cruza un pensamiento horrible y vos decís, no, le dije al Señor que no. ¿Por qué? Porque estás asediado. Porque por donde sea que vos vayas, el pecado te rodea. Entonces es como querer salir de en medio de un círculo a donde está todo lleno de pecado y vos querés salir y decir, ¿a dónde piso? Acá. Ah, ya me ensucié. Bueno, así, ¿está bien? ¿Es claro? El asedio. Ahora Dios dice, líbrense del asedio. ¡Ey! ¿Cómo voy a hacer para librarme de un asedio? Si esto está rodeando todo mi vida. Hago 2 pasos más o menos bien cuidándome y en el sexto pegué la patinadita y ya me ensucié otra vez y caí sentado en el piso. Patinamos, nos manchamos. ¿Por qué? Porque está este asedio. Ahora, ¿cuál es la respuesta divina? ¿Qué es
la herramienta que Dios te da, que Jesús nos da, para poder salir de este asedio. ¿Cuál es? Porque si yo la encuentro, y si vos la encontrás, si podés caminar en esa herramienta, en esa arma de Dios, ¿sí? La cosa va a cambiar. Venimos estudiando algunas armas del Señor, ¿no? Espirituales. Domingo tras domingo. Hace un par de domingos atrás hablábamos de estar bajo la gracia de Dios. Fundamental. Que tu vida en humildad dependa de la gracia de Dios. El domingo pasado hablábamos de cubrirnos con la justicia de Cristo, que es ese escudo de fe, para estar cubiertos, ¿sí? Porque viene el enemigo a condenar nuestra vida, dardos de fuego sobre nosotros. Y este domingo el Señor me dice, muy bien, quédate bajo la gracia en humildad. Sí, Señor, ya estoy. Ponete el escudo. Sí, Señor, yo sé, vos sos mi justicia, por más que venga a condenarme, por más que yo le erre, vos sos mi justicia, voy a depender de tu sangre. Bueno, y ahora movete, Señor. No, Señor, no puedo, estoy asediado. No me quiero ni mover porque acá estoy más o menos bien, pero si salgo de la pieza, peco, Señor. Entonces, bueno, nos quedamos en la pieza. Como los antiguos ermitaños, ¿sí? Que se quedaban allí en proceso de meditación y qué sé yo. Dios no ha llamado a la iglesia a quedarse encerrada. Dios quiere que la iglesia viva en santidad, camine en santidad y muestre esa santidad fuera. Así que vos y yo somos impulsados a salir. Pero ¿cómo hago, Señor? Hay asedio y encima me siento medio oprimido. Bueno, dice Dios, voy a darte una herramienta más. ¿Está bien? ¿Querés esta herramienta? Está en el versículo que sigue. Por favor, si ponemos el versículo 2, vamos a ir hacia esta herramienta. Dice en Hebreos 12:2. Estamos leyendo la Reina Valera contemporánea aquí en la pantalla. Y dice así: fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Este es el consejo a nuestra vida. Dice, fijen los ojos en el Señor. La Reina Valera usa una frase un poco más corta y más fácil de recordar, que es, puestos los ojos en Jesús. Este fin de semana pasado hubo conferencias en Buenos Aires y este fue el lema de la conferencia, puestos los ojos en Jesús. Y parte de lo que quiero compartir esta mañana compartí la semana pasada allí en las conferencias en Buenos Aires. Porque la respuesta de Dios a nuestra vida, a este peso y a este asedio del pecado, que no sabemos para dónde salir, que miramos y está todo mal, Dios nos dice, quiero que hagan algo, dice Jesús. Mirá, alzá los ojos y ponelos en mí. Uno dice, bueno, sí, Señor, yo sé, yo voy a poner los ojos en vos, voy a confiar, ¿no es cierto? Te miro, Señor, y espero de vos, ¿sí? ¿Cuántos hacemos esto? Queremos esperar del Señor, poner los ojos en Él, ¿verdad que sí? Bien, pero esto es una parte nada más. Poner los ojos no es solo eso. Te diría que poner los ojos de esa manera es solo la parte que te toca a vos, pero no te lleva a ninguna acción. Mirá, en la Escritura encontramos muchísimos ejemplos de cómo los hombres y las mujeres ponían los ojos en Jesús esperando recibir algo. Los encontramos, por ejemplo, a los leprosos mirando a Jesús esperando recibir el milagro. Lo encontramos al paralítico mirando a Jesús esperando recibir el milagro. Lo encontramos a Bartimeo, que no lo podía mirar a Jesús, pero en realidad estaba dependiendo de él para recibir algo. Lo encontramos a Pedro caminando sobre las aguas, mirando a Jesús, porque Jesús le había dicho, tú tienes que caminar sobre las aguas, entonces caminaba allí, mirándolo, esperando recibir. Pero también miramos a gente, y aún sus propios discípulos, su madre y María Magdalena y todos mirando a Jesús clavado en la cruz, esperando que se baje. Todas miradas puestas en Jesús, puestos los ojos en Jesús, pero solo esperando algo de Dios. ¿Está mal esto? No, está perfecto. Vos tenés que poner los ojos en Jesús para esperar de Él, porque Él es el único que puede proveer tu vida. Él es Jehová Jireh, Él es nuestro proveedor en todos los conceptos. Entonces tenemos que poner los ojos en Jesús.
y esperar de Él. Pero ¿es esto lo que nos dice Hebreos? ¿Puestos los ojos en Jesús de esta manera o nos está planteando poner los ojos en Jesús de una forma distinta? Eso es lo que yo quiero que vos y yo podamos descubrir en esta mañana. Dios nos está impulsando a ver otra cosa acá, a poner los ojos en Jesús de una manera diferente. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mirá, acá quiero que vos y yo encontremos una manera distinta de poner los ojos en Jesús. Y es poner los ojos en Jesús para ver lo que Él hizo, para tomar ejemplo de Él. Es como decir, el Señor te dice, mírame a mí. Señor, yo quiero salir del asedio del pecado. Bueno, mírame cómo yo lo hago, dice Jesús. Señor, yo quiero que mis cargas sean libres. Quiero sacarme las cargas de encima. Me oprimen. Bueno, mírame a mí. Sí, Señor, yo te miro. No, mírame bien a mí. Sí, te estoy mirando, Señor. Mirá lo que yo hago. ¿Por qué, Señor, tengo que mirar tanto lo que vos hacés? Más vale yo espero que vos me vengas y me bendigas. Y me saques del asedio y me saques las cargas. El Señor dice, no. Quiero enseñarte a vos a librarte de las cargas y del asedio. Líbrate. ¿Cómo, Señor? Solo, no, con mi poder, pero mírame cómo yo me conduzco, mírame lo que yo hago. Es interesante que este texto dice que Jesús es el autor y el consumador. Esa frase, autor, en la Biblia, está diciendo que Jesús fue el que fundó la fe. ¿Sabías que la fe no existía desde siempre? ¿Que Jesús la fundó? Jesús fue el que creó la fe. Él es el autor, el que la inventó. ¿Está bien? La palabra invento es medio escaso para decir lo que estoy diciendo, pero básicamente es esto. Jesús inventó la fe. ¿Por qué? Porque necesitaba que vos y yo pudiéramos acceder a cosas que no vemos. Entonces, como el dicho popular es ver para creer, y el Señor sabe de eso, dijo, yo les voy a enseñar un camino distinto, un camino de fe. Él quiere que vos y yo caminemos en la fe, y Él es el que fundó la fe. Si Él es el autor de la fe, Él es el que la inició a la fe, Él es el que sabe precisamente cómo la fe funciona. ¿Sí? Por eso nos dice la Escritura, mírenme a mí que yo fundé la fe. Para salir de la opresión y poder salir del asedio, vos necesitas poner los ojos en Jesús, que fue el que fundó la fe, y ver cómo Él caminó en la fe. ¿Alguna vez te pusiste a pensar que Jesús caminó en fe? ¿Qué conflicto surge así rápidamente en tu mente si te digo que Jesús caminó en fe? Vas a decir, para Él era fácil, Él era el Hijo de Dios, venía de arriba, ¿cómo no va a creer en el Padre? ¿La fe significa solo eso, solo creer? Claro que Jesús creía, pero la fe es mucho más, ¿eh? Es mucho más que creer. Jesús nos dice, yo fui el que fundó la fe y fui también el que la consumó. Dice, autor y consumador. ¿Sabes qué? Esa palabra es finalizador. Finalizador de la fe. Me gusta esa expresión, ¿no es cierto? Porque Él es el que no solo plasmó el camino, lo inventó, sino que vino a la tierra y lo caminó por nosotros. Jesús caminó el camino que Él mismo inventó para probar si funcionaba. ¿Vieron como cuando alguien construye algo, no sé, un puente, y luego un puente colgante, el que construyó el puente para saber que todos pueden pasar, va, camina en el medio, se para y empieza a saltar en el medio del puente colgante, a ver qué pasa. Dice, no, funciona. Ok, ahora sí, pasen todos. ¿Está bien? Así hizo Jesús con la fe. Fundó la fe y luego vino aquí para consumar la fe, para vivir en la plenitud de la fe. ¿Para qué? Para que vos y yo pusiéramos los ojos en Él y viéramos cómo se camina en la fe, cómo Él camina. Acá está el secreto de todo esto, ¿eh? Decir, ¿cómo yo voy a salir del peso y del asedio? Voy a caminar a través de esta situación en mi vida como Jesús caminó. Necesito mirarlo a Él.
Necesito poner los ojos en Jesús. ¿Sí? Pero de una forma distinta, simplemente confiar en lo que Él me va a dar. Ahora quiero mirar para ver cómo Él caminó, qué pasos dio. Y ver los pasos que Él dio y entonces entender. Jesús vino por acá. No agarró para este lado. Agarró por acá. Yo necesito ver por dónde Él caminó y decir, bueno, yo voy a seguir también el mismo camino. Dice, pongan los ojos en mí, fíjense por dónde yo caminé. Porque yo fui el que inventó la fe y yo fui el que la consumé a la fe. ¿Está bien? La terminé, la finalicé. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, si solo vemos la fe desde el aspecto de creer, vamos a estar un poquito limitados en esto, porque Jesús no solo creyó en el Padre, ¿sí? Vemos a Jesús haciendo algo más que creer. Y el versículo siguiente nos habla de esa acción de Jesús. Míralo por un instante. Allí en el versículo, en el mismo versículo, la segunda parte, dice, quien fue el autor y consumador, quien por el gozo que le esperaba, sufrió la cruz y menospreció lo oprobio y se sentó a la derecha de Dios. Por el gozo que le esperaba delante, Él sufrió el oprobio y caminó. Te llevo un versículo más para traer un poquito más de luz sobre esto. Hebreos, en el capítulo 2 de este mismo libro de Hebreos, pero el versículo 10. Dice la Escritura lo siguiente, si lo tenés ahí, Hebreos, capítulo 2, versículo 10. Porque convenía que Dios, por quien todas las cosas existen y subsisten, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, a fin de llevar muchos hijos a la gloria. ¿Escuchás? Mirá lo que dice. Que Dios Padre consideró que era importante que Jesús, que había inventado la fe, caminara ahora acá en la tierra practicando la fe y a través de todo lo que sufrió, no se saliera en nada de la fe, sino que estuviera firme. Es interesante esto, ¿no? ¿Cómo que Jesús, que fue el que inventó la fe, luego fue probado en la fe en esta tierra? Fue perfeccionado. Pero si Él la inventó, Él inventó la fe, inventó este camino, pero luego necesitaba ser perfeccionado en Él. Seguí orando al Espíritu Santo porque esto es bien duro para la cabeza, ¿sí? Y entonces necesitas ahí estarte bien conectado con el Espíritu de Dios, ¿sí? Orá. Cuando Jesús vino a esta tierra, enfrentó las mismas cargas opresivas que vos y yo enfrentamos. Enfrentó el mismo asedio del pecado que vos y yo enfrentamos, ¿sí? Y para caminar rectamente, sufrió un montón de cosas, porque tuvo que enfrentar todo este pecado y quedar afuera de esto. ¿Cuál fue el mecanismo que Jesús usó? Jesús usó de su obediencia al Padre en todas las cosas. El Padre lo sometió a esta tierra y Jesús dijo, yo acá en esta tierra te voy a obedecer en todo lo que me pidas. ¿Sí? Y voy a caminar de tal manera que cada cosa que vos desees, Padre, yo la voy a hacer acá en la tierra. Si vos y yo revisáramos un poquito más los evangelios, vamos a encontrar frases de Jesús a donde Él mismo dice, lo que yo hago acá en la tierra es lo que yo veo hacer al Padre en los cielos. Jesús se condicionó en esta tierra a mirar a Dios y a hacer lo que el Padre quería. ¿Sí? ¿Me seguís? Obedeció en todo. Cuando llegó a la cruz, también obedeció. Estuvo dispuesto a decir, bueno, yo voy a ir a la cruz y voy a caminar. Él obedeció. Cuando oró Jesús antes de la cruz, ¿recordás la oración de Jesús? Él estaba orando de rodillas y caían de su rostro como pesadas gotas de sangre por el sufrimiento que Él iba a llevar allí al cargar el pecado de todos nosotros.
y dijo al Padre, Padre, si es posible, líbrame, pero no se va a hacer mi voluntad, yo voy a hacer la tuya. Así que conquistó aquel momento, se libró de esa carga y terminó llevando el pecado de todos nosotros. Obedeció al extremo. ¿Sí? La palabra de Dios nos lleva a nosotros a la comprensión que cuando miramos a Jesús, el autor de nuestra fe, estamos viendo a un hijo absolutamente obediente al Padre en todo. Y Jesús dice, mírame a mí, si querés ser libre de las cargas y del pecado, camina como yo camino. Camina en obediencia al Padre. Ah, claro, esto resulta que nos puede costar un poco, ¿verdad? Un poquito bastante. Pero de cualquier manera, no hay otro camino. Si no, vos vas a estar asediado por el pecado y vas a caer en el pecado vez tras vez. Y yo voy a caer en el pecado vez tras vez. Lo único que puedo hacer para ser libre de eso es obedecer a Dios. Ahora, tu carne y la mía se resisten a esto. Y uno dice, yo no quiero sufrir tanto lío. No quiero hacer tanto. Simplemente deseo que Dios me toque y me libere y ya está. Y listo. Dependo de Él, lo miro y digo, Señor, mándame tu salvación. Líbrame del asedio. Y el Señor dice, no, quiero que vos te libres del asedio. Quiero que vos camines en la obediencia a mis principios. Te lo llevo a algo práctico. Seguime. Si cuando, no sé, pasa algo en la casa o en tu trabajo y vos de pronto te llenás de bronca por algo que pasó, que capaz que tenés razón, ¿no es cierto? Pero te llenás de bronca, de ira adentro incontenible, ¿sí? Y dejás que eso corra dentro tuyo. ¿Vos estás viviendo en obediencia al Padre o no? Si de pronto alguien te hace algo que te lastima de alguna manera, pero en medio de esa situación vos te justificás porque el daño fue injusto y te parás sobre, yo no lo voy a perdonar. ¿Vos estás viviendo en el camino de la obediencia o no? Ah. Si de pronto Dios a la mañana te anima y te llena de gozo y de alegría porque Él ha suplido la vida en ti, porque te llena de amor cada día, porque te ama profundamente. Pero luego durante el día vos empezás a mirar las cosas que hay en la tierra y lo que querés y la avaricia empieza a copar un lugar en el corazón y ya te empezás a poner mal porque no podés adquirir algunas de las cosas que vos querés y al final esta vida y qué sé yo y la economía y el país y la política y la mar en coche. Y yo digo, ¿estás caminando bien o no? Vos me decís, Daniel, pero eso es normal a todos. Yo no te digo que no. Por eso la Biblia dice que el pecado asedia. Está en todos lados. Yo ya sé que es así. Lo sufro igual que vos. No lo sufro distinto. No camino en otro caminito. Camino el mismo que caminas vos. En el semáforo, cuando el que está delante no arranca, yo me enojo. ¿Sí? Y te podría dar un montón de cosas más, pero como son muchos contra uno, no tiro tanto, ¿no? Pero ¿sabés lo que pasa? Vos necesitas entender que el único camino que Dios plantea es la obediencia a Él y a sus principios. No podemos desobedecer y esperar ser libre del asedio. Dios dice, no, camina en medio del asedio, del pecado, camina en obediencia y vas a ver cómo te ves librado del asedio. No te va a poder tocar. Ah, ahí está el secreto entonces. No es que el mundo de golpe y porrazo se llene de santidad, así yo no tengo problema. La cosa es que en medio de este mundo asediado de pecado, yo puedo caminar en un camino muy finito que es la obediencia y me encuentro libre de todo el pecado que me asedia. No estoy pisándolo. ¿Me entendés?
El Señor nos lleva como ejemplo a Él mismo. Nos dice, fíjate que yo sufrí hasta el extremo por obedecer. La obediencia es fe. La fe es obediencia. Ambas cosas. La palabra fe es una palabra combinada. Fe y obediencia. Jesús, que fue el autor de la fe, caminó en una plena obediencia. Y eso nos marca la diferencia. En el libro de Santiago, y esto lo hemos citado ya muchas veces y hoy lo hago una vez más. Santiago le escribe la carta a sus fieles y les dice, ustedes necesitan creer en Dios y obedecerle. Porque si no, no funciona. Alguien me dice que tiene fe, pero no obedece. Y yo le digo, mostrame cómo es esa fe sin obediencia, que yo te voy a mostrar mi fe con obediencia. ¿No te das cuenta? Dice, necio, dice Santiago, de que los demonios también creen. ¿Sabías vos eso? En una instancia, los demonios tienen fe. Como normalmente la usamos nosotros la palabra, fe. ¿Por qué? Porque creen en Dios. Pues aquella persona que incrédula, no cree en Dios. Y este otro, no, este sí cree en Dios. Bárbaro. ¿Qué significa creer en Dios? Saber que Él existe. Perfecto, hasta ahí vamos. ¿Pero qué más? Porque los demonios también lo saben eso. ¿Ustedes creen que hay un demonio en la tierra que no sepa que Dios existe? Ni uno. Todos saben que Dios existe y conocen sus caminos. Te diría más, en ese sentido conocen a veces más que nosotros los cristianos. ¿Cuál es la diferencia entre un demonio y un cristiano? Déjame pensarlo. Qué malo. ¿Cuál es la diferencia entre un demonio y Danielito? Cusi, cusi. Juey, juey. En árabe. La diferencia es que el demonio jamás va a obedecer, por más que sabe que Dios existe. El cristiano, sí. Bueno, digo, debería. Deberíamos obedecer. La diferencia es esa. La fe es obediente. Hay una frase que yo puse por ahí, no sé si ya la pusiste, Pri, pero si no, ponela por ahí. La fe es obediente. No podemos pensar en una separación entre la fe y la obediencia, porque entonces ya no es fe. El camino de la fe y la obediencia están absolutamente entrelazados. No existe uno sin otro. Jesús, autor de la fe, obedeció al extremo. Porque la fe es obediencia. Jesús caminó y consumó y perfeccionó por medio del sufrimiento la obediencia al Padre al extremo. Por eso dice que Él es el que consumó la fe. La ideó, la vivió y la consumó, la completó. En los cielos, cuando vos y yo vayamos a recibir el galardón, cuando hayamos terminado la carrera y Él nos reciba en los cielos, ¿vamos a necesitar fe? ¿Vas a necesitar fe en el cielo junto a San Pedro, a Abraham, a Isaac, a Esther, a Ana, a María? ¿Vas a necesitar fe allí arriba? ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Cómo? Si dijiste que era creer. No, porque vos allá arriba y yo allá arriba vamos a necesitar obedecer a Dios en todo. La fe es obediencia. A ver si nos despertamos por el Espíritu de Dios
Y somos llenos de esta gracia que Él está tratando de derramar sobre nuestra vida por medio de su palabra y de su Espíritu Santo, para entender que la fe y la obediencia es una misma cosa. Yo no puedo separar la fe de la obediencia. No se separa la obediencia de la fe. En un punto, cuando estemos en el cielo, vos y yo, no vamos a necesitar creer en el concepto de ver, porque ya lo vamos a ver. Pero sí vamos a necesitar caminar la obediencia en función de la fe a Él. Mi obediencia es fe a Él. Acá se provoca la diferencia en nuestra vida, se confunden las cosas. Terminamos diciendo, creo en Dios, pero el asedio del pecado me gana siempre, no me libro de esto ni obedezco. ¿Eso a dónde nos va a llevar? A continuar en el asedio, a seguir soportando sobre nosotros el peso, la carga, la opresión. Porque la opresión y la carga están destinadas a quienes caminan en desobediencia. Y no hay manera de librarse. Es un asedio. Pero si vos y yo queremos librarnos, sí, Él nos abre una brecha. Nos abre un camino. La fe. Obedeceme en todo. Wow, Señor, es mucho esto. Pero bueno, Él pone claramente cuál es el camino. Él no estuvo dispuesto a caminar ese camino por nosotros. ¿No terminó siendo Él el que llevó el pecado de todos nosotros para librarnos? Y ahora nos dice, seguime a mí, poné los ojos en mí, mirame cómo yo camino, caminá como yo ando, hacé lo que yo hago, dice Jesús. Me santifico, busco al Padre, oro, leo la palabra, pero le hago caso. Iglesia, cuando vos y yo, ¿sí?, vayamos creciendo en esta herencia hermosa que Él nos ha dado y vayamos obedeciendo cada vez más a la fe que tenemos, más vas a poder disfrutar el estar realmente libre del asedio del pecado. Si no, el pecado te gana. ¿Está bien? Esta palabra que estamos soltando ahora es la escritura en el libro de Hebreos. Es una enseñanza absolutamente genuina y verdadera que vos y yo necesitamos reflotar para nuestra vida. Esta palabra no tiene que ver con la condenación. Acá Dios no nos está condenando por errar en el camino. Porque si fuese por condenación, es porque, no sé, nosotros podríamos ser libres del pecado sin el poder de Cristo. No podemos ser libres del pecado sin el poder de Cristo. Caminamos en obediencia, nos vamos a manchar y sí, te va a salpicar un montón. Pero ¿eso qué quiere decir? Ya no me muevo más, yo dejo el pecado, total ya no lo puedo superar. ¡No! Si yo no te condeno, dice el Señor, vos tenés que seguir caminando. Pero ya probé un montón de veces y no puedo. Seguí. Vos vas a llegar a obedecerme. Vas a poder caminar en obediencia si me seguís. Poné los ojos en mí. Mírame cómo yo camino. Esto es lo que Dios nos está diciendo. Mirá el versículo que sigue en Hebreos 12. Fíjate qué interesante, porque dice en el versículo 3 y el versículo 4. Dice, por lo tanto, consideren, tengan en cuenta, miren, piensen, vean a Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores, luchó tanto contra el pecado, para que no se cansen ni se desanimen. Dice, miren a Jesús. Ustedes no se cansen. Señor, yo estoy cansado, yo no puedo luchar tanto contra el pecado. Me vence. Ya no lucho más, ya está, listo, basta. No lucho más. Y Dios dice, no, para. Yo no te voy a condenar, te voy a cubrir con mi justicia. Pero quiero que sigas luchando. Señor, yo me desanimo, yo me canso. Sí, pero considera a Jesús. Míralo, pone los ojos en Él. Yo pongo los ojos, Jesús, miro, Señor, lo miro y digo, Señor, dame todo lo que yo necesito, lo espero de vos. Y Dios dice, no, abrilo los ojos. Mírame, mirá cómo yo camino, caminá como yo camino, no me mires para recibir, mírame para sacrificar.
Mírame para vos poner de tu parte lo que tenés que poner. Mírame porque yo quiero que vos seas libre, que te libres del asedio. Y yo marqué un camino de obediencia donde vos vas a ser libre del asedio. No si no caminás en obediencia, pero sí si caminás en obediencia. Yo no te voy a condenar, nunca te voy a condenar. Siempre te voy a santificar, te voy a limpiar, te voy a perdonar. Pero quiero que sigas, no te canses. Y dice la Escritura en el versículo 4, en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar la sangre. ¡Qué fuerte! Claro, con razón Hebreos dice eso. Mirá cómo nos pone sobre atención a todos los cristianos y nos dice, a ver, cristiano, ¿cómo estás en tu lucha contra el pecado? ¿Ya llegaste el momento donde tenés que derramar tu sangre para no pecar? Donde vas a tener que dejar la vida directamente, porque no vas a poder seguir. Y uno dice, no, yo estoy bastante lejos de derramar la sangre. Y dice, bueno, si todavía no tuviste que llegar a ese punto, ok, pero para ahí vas. Ahora, ¿no fue Cristo el que terminó derramando su sangre en su lucha contra el pecado? Yo pregunto. ¿Nos marcó Él un camino diferente? Nos dijo, ustedes van a caminar ahora que yo ya cargué todo el pecado, ustedes caminen como quieran, no se preocupen, hagan lo que sea, no hay drama, yo los perdono. No, eso es pecar porque la gracia sobreabunda, dice Romano. Él nos dice que caminemos en obediencia, que eso es fe. La fe es obediencia. Cada vez que vos rompés algún principio en tu propia vida y pecás, en lo que sea, en los pecados más aberrantes, en los pecados que son hacia otros, criticar, golpear, maltratar, ofender, o hacia vos mismo, en tu propio orgullo, en tu vanidad, en tu egoísmo, en tu avaricia. Cada vez que yo hago algo de esto, estoy cometiendo un pecado. Pero pastor, somos de carne somos, dijo la hamburguesa. Sí, ya sé. Pero no nos justifica eso. El Señor nos dice, yo te tengo para más. Yo cuento con que la fe que vos pones en mí va a ejercer el poder de la eficacia de mi cruz y vos vas a poder caminar de esta manera. No importa cuánto te cueste, cuánto me cueste. Dios nos está diciendo, considérenme a mí, pongan los ojos en mí. Iglesia, realmente el Señor está levantándonos y abriéndonos los ojos para que caminemos en un plano de obediencia que es fe. Para que Él siga derramando sobre nosotros mucha más gracia y mucha más gloria. ¿Cuántos queremos la gloria de Dios? ¿Cuántos queremos el avivamiento de Dios? ¿Cuántos queremos lo que Dios quiere de nosotros? Él quiere obediencia. Él quiere obediencia. Nos ama sobremanera. Mira, un texto más, te prometo el último. Mateo, capítulo 11. En el versículo 28 y en el versículo 30. La Escritura dice lo siguiente: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. ¿Cómo? Pongan los ojos en mí. Puestos los ojos en Jesús. Aprendan de mí. Mírenme. Yo caminé este camino de la obediencia. Yo sé lo que les digo. Mírenme a mí. No miren al costado. No mires a tu hermano. Si miras a tu hermano, estás frito. Si miras a tu pastor, vas a decir, con un pastor como ese, ¿cómo voy a llegar a la fe? Mira cómo camina. Gracias a Dios no dice mira a tu pastor. Dice mírame a mí, dice el Señor. Y todos estamos iguales acá. Yo necesito mirarlo a Él. Y dice que soy manso y humilde de corazón. ¿Nos impone Él esto? No. Nos ama. Te ama. Profundamente te ama. Él te dice, quiero que camines en obediencia. No te está mirando con cara fea de arriba. Él te ama. Yo soy manso, soy humilde. Mírame a mí, yo te voy a enseñar. Quiero que venzas.
Tenés que salir del asedio del pecado. Y el pecado te asedia. Va a estar por todos lados toda la vida. No te estoy inventando algo. Estamos proclamando lo que la Biblia dice. El pecado va a estar toda la vida en esta tierra y te va a asediar. Está alrededor. Para que vos no puedas salir sin pecar. Cada vez que das un paso, un intento de pecado. ¡Wow! ¡Qué feo, qué feo! Pero Dios dice, no, mírame a mí. Yo voy a poner un escalón adelante tuyo. Yo voy a poner un pedal adelante. Algo allí, una piedra donde vos puedas pisar. Esas piedras son mis principios, son mis fundamentos. Es la obediencia a mí. Para que salgas del asedio. Dice, aprende de mí, yo soy manso y humilde. Dice, van a hallar descanso para su alma. ¡Wow! Justo, Señor, eso era lo que yo te iba a pedir esta mañana. Descanso, porque estoy tan cargado, tan asediado. Y Dios dice, sí, ok, yo quiero darte descanso. Gracias, Señor. Viene el descanso de Dios para nosotros. Gracias, Jesús. Porque Él viene a darnos descanso. Pone tu cabeza en el yugo conmigo, dice el Señor. Vas a seguirme a mí. No quiero que sigas tus propias órdenes. No quiero que sigas tus propios designios. Quiero que me sigas a mí, dice el Señor. Pone tu cabeza en el yugo conmigo. Te voy a dar descanso. Te voy a librar de la opresión que existe. Vas a ver cómo vas a ser libre. Vení, ponete al lado mío, dice. Voy a librarte del asedio. Yo te voy a llevar por donde vos vas a poder verte liberado del asedio. ¿Cómo, Señor? Obedeciéndome. Obedéceme a mí. Dice, mi yugo es fácil y liviana es mi carga. ¿Qué decía el texto de Hebreos? Que la carga era pesada, opresiva, la que sentimos en este mundo. Pero Jesús nos dice, si vos ponés el yugo conmigo, mira mi carga. Señor, no tengo carga. No. Y el peso, Señor, lo soporto yo, tranquilo. No hay carga si estás conmigo. Te vas a dar cuenta si estás o no estás con el Señor por la carga que sentís. Por la opresión que sentís todos los días. O en el momento en que sea que lo vivas. ¿Y Dios te viene a condenar? No. Te viene a decir que si te acercás a Él, Él libera esa carga y esa presión. Porque vos te pones con Él. Señor, yo no puedo vencer el pecado. Bueno, vení, acércate a mí, acércate a mí, acércate a mí, dice Jesús. Yo soy manso, yo soy humilde, yo te amo, yo te abrazo, yo te recibo. Vení conmigo. Señor, ¿cómo venzo el pecado? ¿Cómo venzo esto, aquello, la soberbia, la envidia, el orgullo, la ira, la bronca, la maledicencia? Qué sé yo, tantas cosas. ¿Cómo lo venzo, Señor? Vení, vení, al lado mío, vení. Poné tu cabeza en el yugo porque mi yugo es fácil, es ligera mi carga, dice Jesús. Camina junto a mí. Jesús está acá esta mañana para que vos y yo pongamos la cabeza en el yugo junto a Él. Manso y humilde está aquí aguardando. Mientras nosotros nos paramos de patita y no queremos poner la cabeza allí en el yugo con Él. Mientras la rebeldía ruge adentro de nuestro corazón y sale y a borbotones desborda. Dios manso y humilde nos está esperando algo. Y nos dice, ya se te va a pasar la espuma. Toda esa espuma que está echando, ya se te va a ir. ¿Cómo? Por la fe. ¿Qué tengo que hacer? Nada. Poné la cabeza acá junto a mí. Confía en mí. Y ahora quiero que me hagas caso. ¿En qué, Señor? En todo. ¿En todo? Sí, en todo. Si hago eso, Señor, te vas a estar librando del asedio. Te vas a estar sacando la carga. Vas a caminar a unos centímetros del piso, como flotando. Yo me imagino mi cabeza en el yugo del Señor, ¿no es cierto? Y no me cuesta mucho pensar que Él es más grande que yo, así que yo me imagino de puntita de pie, tratando de seguirle el ritmo a Él. Como caminándole
arribita del suelo. ¿Por qué? Porque camino con Él. Porque caminas con Él. La invitación de Jesús esta mañana es a condenarte, no, a cubrirte con su escudo, a ir hacia su gracia. Y ahora te dice, y hacia un camino de obediencia mayor. Quiero librarte del asedio. Quiero librarte de la carga. Necesito que camines junto a mí. Porque mi yugo es fácil. Y es ligera mi carga, dice Jesús. Amado, si vos te das cuenta, amada, que no estás con la cabeza ahí, ¿qué te parece si orás ahora? Y le decís a Jesús esto. Señor, yo quiero obedecerte más. Hay cosas que donde yo realmente me salpica este asedio por todos lados. Para donde voy, meto la pata. Señor, hago un paso para atrás, ya le erré, ya está, me está asediando, pero voy a empezar a obedecerte a este nivel. ¿Estás dispuesto? Si estás dispuesto, vas a estar caminando. Si estás dispuesto, vas a estar caminando en una forma tremenda de fe. Eso es caminar en fe, en obediencia. No tiene nada que ver con que crees que Dios existe. Eso se cae de maduro. Ahora la obediencia es lo que le da peso a mi fe. ¿No dice la escritura de Abraham eso? Dice que porque le creyó a Dios, fue y ofreció a su hijo. Obedeció. Y Dios dice que porque obedeció, por esa fe, por esa obediencia, le fue contado por justicia. Y hace 2 domingos atrás escuchábamos esa palabra en Romanos que nos dice, y yo quiero contar tu fe también. Romanos dice, porque no solo a Abraham le fue contada la fe, sino a nosotros nos es contada la fe. Dios está contando con tu fe. Dios está contando con que vos querés obedecerle a Él. No solo poner los ojos para decir, dame. Poner los ojos en Él para ver cómo Él caminó, cómo Él anduvo y obedeció. El Espíritu Santo del Señor, yo siento, creo definitivamente que nos está ministrando a todos nosotros a un paso de fe. Es fácil. Jesús sufrió, soportó, aguantó. No dice la Escritura que es fácil. ¿Alguna vez Jesús nos prometió, Él de sus labios, mi camino va a ser rosas? Vas a hacer lo que vos quieras. ¿No nos dijo Él, más vale, mis discípulos son los que oyen mi voz y me siguen, mis ovejas? Ellas conocen mi voz, me siguen, me obedecen. No habló de otro camino. Habló de un camino de sacrificio, iglesia. Ese es el mensaje de la iglesia. Ese es el mensaje para tu vida y para este mundo. Porque este mundo está asediado por el pecado, está bajo cargas terribles de opresión y no van a poder salir jamás si no colocan su cabeza bajo el yugo de Jesús. Si en humildad no clamamos todos los hombres a Él, no hay otro camino, no hay otra manera. Vamos a orar al Señor. Señor, esta mañana rogando a tu Espíritu Santo que venga sobre nuestra vida una vez más para afianzar esta palabra que es leída, Señor, aquí. Señor, ruego junto con mis hermanos que toda mente sea sujeta a tu palabra únicamente.
Ruego, Señor, junto con mis hermanos, que tu obra, Santo Espíritu, no encuentre estorbo esta mañana aquí. Que tu poder, Espíritu Santo, nos atraviese y clamamos a esto, abrazados a tu gracia, Padre. Necesitamos, Santo Espíritu, que nos ministres, nos enseñes, abras nuestros ojos, nos saques de toda ceguera, de toda chatura espiritual. Sácanos, Padre. Sea tu palabra ahora la luz, la lumbrera a nuestro camino, admitida y aceptada en nuestro corazón. Por la fe, con una intención y una decisión cabal de obedecerla en todo lo que ella dice. Tú nos estás llamando, Señor, a una dimensión más grande. Estás levantándonos con poder. Oh, bendito Jesús, bendito Jesús. Yo te ruego que tu poder, Señor, sea sobre nuestra vida. Más. Oh, precioso Jesús. Extiende, Señor, tu gracia. Porque tu poder, Señor, ha estado acá y está acá desde el principio. Nos has ministrado, Señor, esta verdad a lo largo de toda esta reunión. Y en cada paso, en cada acción, Señor, de nuestra vida, queremos caminar, Jesús, tomados de tu mano, poniendo los ojos en ti. Tú eres el autor de nuestra fe. Tú eres el consumador. Tú eres el ejemplo máximo de la obediencia. Tú eres el que nos enseña, Jesús. No has venido a condenar a tu iglesia. Manso y humilde como siempre has venido, lleno de amor y de misericordia. Fluye tu espíritu sobre este lugar, ministrándonos libertad a través de la obediencia a ti, Señor. Oh, precioso Jesús, has venido, Señor, a compartir tu yugo con nosotros. Precioso Jesús, mira, mientras cada uno de nosotros tomamos la decisión de colocarnos bajo tu yugo, de mirar, Señor, al lado de tu yugo los pasos que estás dando para no dar pasos en otra dirección, de caminar en la obediencia como tú nos has planteado, Señor. Extiende ahora más, Santo Espíritu. Abre todo pensamiento bajo tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús.